Para comenzar con el desarrollo de este ensayo biográfico, daré una breve explicación sobre quién es la pintora Frida Kahlo, esto en palabras de Vergara y Ochoa en el año 2022. Frida Kahlo es la pintora mexicana más influyente del siglo XX, gracias a sus obras y autorretratos surrealistas que forman parte del arte popular mexicano postrevolucionario, a través de la fantasía y el realismo mágico de sus obras. Lamentablemente, a veces la historia de esta mujer es más recordada por el trágico accidente que tuvo y que le causó la discapacidad. Sin embargo, si nos ponemos a pensar este fenómeno más a profundidad, nos daremos cuenta de lo siguiente. De no haber sido por esa situación complicada, esta mujer no hubiera empezado en el mundo de la pintura, por el hecho de que esta artística actividad funcionó como un método para sobrellevar la situación que estaba viviendo, además de que esta mujer acostumbraba a utilizarse a sí misma como modelo principal para todos y cada uno de sus trabajos, puesto que era la forma de representar todos sus sentimientos después de tan pesada situación. El estilo de Frida Kahlo se desarrolló principalmente en el siglo XX, una época que según Mauricio 2021 se caracterizó de la siguiente manera. El siglo XX se caracterizó por grandes transformaciones sociales, avances de la tecnología, la medicina y la ciencia en general, pero también por una gran cantidad de muertes provocadas por guerras, revoluciones, matanzas étnicas y terrorismo de Estado. Por lo tanto, como nos podemos dar cuenta, el siglo XX fue una época de muchos avances históricos y de conocimiento general, donde las personas estaban muy interesadas en el concepto de obtener conocimiento y distintas definiciones de lo que vivían día con día. En ese entonces, las personas ya no se conformaban únicamente con lo que las autoridades le mencionaban que era lo real y lo que no, ya que había una independencia intelectual mucho más grande que en siglos pasados. Esto no solo causó cuestiones positivas, sino que también generó un conflicto general entre los intereses de la comunidad y los intereses de las personas que estaban en el ámbito político, creando así diversos conflictos sociales. Es evidente que el siglo XX fue una época de muchos avances en tanto al término de la cultura. Podría decirse que este siglo fue un parteaguas en cómo se consumía y se veía la vida en general, debido a que diversos cambios durante y posteriormente a la época de las guerras, tanto políticos como sociales, y el mundo empezaba a asimilarse un poco más a lo que vivimos hoy en día, sobre todo en el ámbito del consumo y la vida social. Mauricio 2021 también menciona lo siguiente. Se produjo una revalorización de las corrientes culturales latinoamericanas, con una amplia difusión de ritmos musicales tradicionales y en literatura el auge del realismo mágico. Definir una sola corriente artística que el artista Frida Kahlo usara es algo difícil de hacer, pero desde mi punto de vista, las dos principales corrientes que utilizó para sus trabajos fueron el surrealismo y el realismo mágico. En primer lugar, está el surrealismo, un movimiento que transcurrió de 1896 a 1966. Muchos mencionan que el surrealismo fue una de las principales corrientes artísticas en las cuales se basó Frida Kahlo para hacer sus obras de arte, puesto que intentaba romper con sus obras mucho sobre las bases que tenían sobre cómo se debía definir y ver el arte en ese entonces dentro de nuestro país. Al mismo tiempo que intentó meter conceptos filosóficos y reflexiones dentro de todas y cada una de sus obras de arte, siendo esta una de sus principales características. Y según Equipo Editorial ETS en el año 2021, así se puede definir la corriente artística del surrealismo. Suspender el control del artista sobre la fabricación de su obra mediante técnicas de pintura y escritura automática o apuntando a la reproducción del ambiente de los sueños mediante relaciones, proporciones e invenciones difíciles de traducir a un lenguaje ordinario. Y estas son las principales características de dicho movimiento. El inconsciente y el automatismo, la creatividad en las técnicas, la exposición a lo irracional y la ruptura del concepto de la realidad.
El segundo movimiento artístico en el cual pienso que Frida Kahlo basó sus obras de arte fue el realismo mágico, y dicho movimiento transcurrió de los años 1960 al año 1970. Y según el grupo de investigación Equipo Editorial ETC en el año 2021, en esto consiste la corriente artística del realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario surgido en América Latina a mediados del siglo XX, entre la década de los 60 y los 70. En sus obras se representó lo fantástico, lo irreal y lo extraño, de la manera más común y cotidiana. A continuación se mostrarán 3 ejemplos explicados de obras de Frida Kahlo. En primer lugar se encuentra La cama volando, hecha en el año 1932. Esta es una de las obras más bruscas y personales que ha hecho la artista, puesto que representa su constante anhelo de ser madre, demostrando su frustración, ya que a pesar de que lo intentó varias veces, nunca lo logró, y es por eso que en la pintura se ven varios bebés saliendo de su cuerpo. El otro ejemplo puede ser el autorretrato con pelo cortado, esto en el año 1940. Esta artista siempre fue reconocida por su feminidad. Sin embargo, poco tiempo después del divorcio con su esposo Diego Rivera, tomó la decisión de hacerse un autorretrato retirando todas sus cualidades femeninas, para demostrar que se venía un cambio de comportamiento, funcionando como un reflejo de su posible bisexualidad. El tercer ejemplo es la pintura Viva la vida, hecha en el año 1954. Esta pintura fue realizada unos días antes del fallecimiento del artista, en donde quería reflejar que a pesar de todo el sufrimiento que había tenido a lo largo de su vida, todavía tenía la capacidad de ver lo hermoso dentro del sufrimiento, por lo que decidió pintar unas sandías de colores vibrantes.